Margarita Ríos Farjat es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como doctora en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, impulsora del Sistema Anticorrupción en Nuevo León y parte del comité directivo de la plataforma civil Cómo Vamos Nuevo León. Forma parte del Consejo Asesor de la revista Iuris Tantum de la Universidad Anáhuac, del Consejo Editorial de la revista Ius Comitialis de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Comité Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Coahuila instituyó en su honor la Cátedra de Derechos Humanos Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. En 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria y desde 2019 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues aquí estamos de nuevo en los Diálogos por la Democracia con una invitada de lujo, como todas las semanas, pero ahora en particular muy contentos de recibir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Bienvenida, estimadísima Margarita. Muchas gracias, John. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues ya tienes varios años en la Corte, entraste en diciembre de 2019. Había sido una abogada litigante, eras titular del SAT, la primera responsable del SAT en 2018 cuando entró Andrés Manuel. La última vez que estuviste aquí fue más o menos hace unos 4 o 5 años, cuando eras todavía titular del SAT. ¿Qué te ha sorprendido más de esta nueva posición de ser ministra? ¿Es todo lo que imaginabas que iba a ser? Tu padre era magistrado, supongo que tenías alguna idea ahí, pero ¿qué es lo que te ha sorprendido en esta responsabilidad? Bueno, yo nací en el seno judicial, porque mi papá se retira con 47 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, y a estos 47 habría que sumarles unos 7, 8 años en la Judicatura de Nuevo León, a nivel local. Entonces, pues era nuestra vida, que crecí en ella, en esa vida judicial, sintiendo todo lo honroso que es dedicarse a resolver problemas ajenos con imparcialidad, pero también las vicisitudes y dificultades, porque personas buenas y malas hay en todas partes y personas que hacen daño hay en todas partes, y también pues viendo esas vicisitudes a través de mi padre, que era un hombre de verdad íntegro. Yo cuando era niña pensaba que pues, cuando fuéramos adultos todos seríamos igual de inteligentes, de lectores, de autodidactas, porque mi papá pues se hizo desde chiquito, ¿no? Y cuando soy adulta me doy cuenta que no, que sí es una cuestión de que hay garbanzos de a libra. Eso, además, la trayectoria de vida de mi padre, no nada más que crecí en el seno judicial, sino la trayectoria de vida de mi padre, me acabó de sembrar en mí un gran respeto por uno de los 3 pilares de la República, ¿no? Que es el Poder Judicial. ¿Y es todo lo que esperabas? Entonces, ¿no te ha sorprendido algo? ¿Bien, no, mal, no, etcétera? La verdad, sinceramente no me ha sorprendido nada. Incluso mi tesis de doctorado en políticas públicas era sobre la Suprema Corte de Justicia y sus decisiones. Yo daba una clase en la Facultad de Derecho, la Libre de Derecho de Monterrey, era solamente discutir decisiones y discusiones de la Corte. No me ha sorprendido nada. Digamos que, de lo que es la institución, claro. Ya lo que es el día a día con la vida, las novedades y las vicisitudes, te sorprende como cualquier otro proyecto que emprendes en tu vida, ¿no? Fascinante. Resuelven miles de casos al año, la Suprema Corte, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, para la semana, el miércoles que entra, la primera sala tiene listados 60 asuntos. Cada semana. Cada Nada miércoles más en la primera tenemos sala. sesión de sala. Luego están los de la segunda sala, las del pleno. Y esto es cada semana. Cada miércoles las salas de la Corte sesionan. Entonces, sesionamos hoy y resolvimos unos 40 asuntos, entre 40 y 45. La siguiente sesión hay 60 listados, pero esto es por semana, por sala. Yo creo que puedes hacer un cálculo entre 35 y 50 asuntos por semana, un promedio,
una de las salas. La segunda sala debe estar en términos similares, más lo que se resuelve en pleno. Tú tienes ahí una cantidad interesante de unos 300, 400 asuntos por mes. La pura Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Tendríamos también los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, los tribunales administrativos, los laborales, las judicaturas locales, el sistema penal, laboral, etcétera. Así que sentencias hay una por día. ¿Hay una sobresaturación, dirías? ¿O tendríamos que reformar el Poder Judicial para atender todo eso? No, sinceramente yo pienso que no es una cuestión de reformar el Poder Judicial. Se hizo una reforma recientemente para aligerar un poco el peso en las salas de la Corte sobre qué tipos de asuntos y ha funcionado bien. Pero no es una cuestión de reformas. No quiero que suene idealista ni suene romántico, pero es una cuestión de valores sociales y cívicos. Porque si no hay una tolerancia por los semejantes, y más que tolerancia, un deseo sincero y genuino de que todos los semejantes tengan unas vidas plenas, si no partimos de esa manera de ser diaria, no va a haber juzgados que alcancen, ¿eh? Porque la estadística judicial va en ascenso, 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 ascenso. Si todo lo vamos a judicializar, si todo lo vamos a judicializar, está bien porque se resuelven los problemas de manera objetiva. Lo que quiero decir es, si todos los conflictos o todas las diferencias las vamos a llevar al terreno judicial, incluso aquellas que podríamos resolver por la vía amistosa y armoniosa y la tolerancia, y vamos a sumar, entonces ahí sí vamos a hacer una sociedad extraordinariamente litigiosa, para la cual no va a haber juzgados que alcancen, y lo que va a estar pasando es que con tantos asuntos por resolverse, insisto, y estoy quejándome de aquellos que se pueden resolver con la pura voluntad de las partes, no todos se pueden. Esos asuntos que se puedan resolver fácilmente le están quitando tiempo a otros asuntos importantes, personas privadas de la libertad, niños que deberían convivir con sus papás, acceso a salud, herencias que se deben recibir más rápido. Es decir, que la justicia sea pronta y expedita. Por eso te digo, si todos partimos de una manera de ser armoniosa, tolerante, de procurar que los demás sean felices a su manera, se va a reflejar en que no vamos a generar tanto problema y lo vamos a llevar a la vía institucional por el lado de no estar necesitando tantos juicios y procesos y juzgados. Eso es un punto muy importante, que la responsabilidad de la justicia, la paz, la convivencia, no solo del Poder Judicial, sino también de la ciudadanía. Hay vías de resolución de conflictos alternativas, ¿no? Y es que sinceramente no todo se resuelve a través de reformas, porque también se necesita tiempo para que una ley o una reforma vayan bajando y vayan arraigando. Entonces apenas está arraigando, si una ya estamos reformando y reformando, y con una forma de ser que no va a hacer que permee esa reforma. Ahora, en tu labor como juzgadora, como ministra, te has destacado como defensora de derechos humanos en diferentes ámbitos. Más recientemente, pues ahora sí diste el campanazo en septiembre, como ponente de un caso histórico con respecto a la despenalización del aborto, ¿no? Bueno, o de la interrupción anticipada del embarazo, ¿no? Legal del embarazo. Ya había avances importantes en términos de que ya se había legalizado leyes que permitían esta interrupción legal del embarazo en México, Oaxaca, la Ciudad de México, Oaxaca, otros estados, pero todavía existen en el papel todavía leyes estatales que permitían, obligaban a encarcelar a mujeres y doctores que suspendieran con consentimiento absoluto el embarazo en los primeros meses, ¿no? Y ahora, con esta sentencia de resolución que tú encabezaste, que lo aprobó la primera sala, pues ya pasamos definitivamente a otra etapa en que pues ninguna ley, ninguna jurisdicción en México, corrígeme si estoy exagerando, ya puede criminalizar el aborto. Bueno, está previsto en el Código Penal Federal y eso fue lo que ha sido retirado. El aborto es un tema muy sensible que me parece a mí, pues quizá con el potencial de siempre dividir a una sociedad. Tiene una dimensión espiritual también para mí, una dimensión donde convergen varios
principios, valores y bienes protegidos. En este caso que acabamos de resolver en septiembre, se determinó que 3 artículos del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto, pues eran inconstitucionales. Lo interesante de este asunto, a diferencia de los precedentes, es que viene a través de la figura del interés legítimo. Lo promueve, no era una, eran un par de asociaciones, ONGs, sí, dos organizaciones civiles, promueven un juicio de amparo, organizaciones civiles dedicadas al acompañamiento de políticas reproductivas a mujeres, ¿no? Entonces, digamos que son asociaciones que saben de lo que se trata y que tienen una trayectoria de por lo menos 30 años haciendo esto, ¿no? Entonces, me tengo que remontar un poquito. Recordemos que en 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del aborto y a través de invalidar unos artículos del Código Penal de Coahuila que lo criminalizaban. La inconstitucionalidad de la prohibición, de la criminalización del aborto. Esa fue la gran sentencia histórica de la Suprema Corte Mexicana, porque por primera vez tenemos una invalidación de las normas penales que están imponiendo un castigo penal al aborto. Que llegamos ahí a partir de estos 2 precedentes que estás mencionando y de decisiones de la Corte Interamericana y del principio pro persona y de muchas otras decisiones jurisdiccionales mexicanas, extranjeras o internacionales que tuvieron, finalmente convergían en que no había manera de resolver ese asunto de manera distinta. Ahora, siendo una decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana, significa que ningún juez en ningún estado de la República podría haber impuesto una sanción por un delito de aborto, aunque no fuera el Código Penal de Coahuila, porque el fundamento era el mismo. Entonces, pues, ¿qué habría que hacer en una sociedad solidaria e institucional? Se sigue la decisión de corte, de manera que todos los congresos de los estados deberían un poco hacer lo propio de quitar la criminalización del aborto. Esto no ha sido así, hay algunos que sí lo hicieron, otros que no. En agosto resolvimos, por ejemplo, el caso de Aguascalientes, a través también de esta asociación civil, un par de asociaciones civiles que promovieron esos juicios de amparo. Dijeron, a ver, el delito de aborto como delito ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte Mexicana en septiembre de 2021. ¿Qué pasa con el Congreso de Aguascalientes que todavía lo tiene previsto? Viene la asociación. Y yo puedo entender a esa asociación y a cualquier otra persona que no sea abogada o no sea versada en esto, ¿no? Alguna mujer que quiera tomar la decisión de abortar, pues muy probablemente lo va a hacer con independencia de lo que el Estado opine. Es una decisión muy íntima, es como cuando decide ser madre, ¿no? Entonces ya toma la decisión y lo va a llevar a cabo. Pero si piensa que es delito, lo va a llevar a cabo en condiciones que van a poner en riesgo su salud y su vida. Así es. La decisión la va a hacer, la va a tomar, ya la tomó, lo va a llevar a cabo. Entonces es una cuestión de que si los congresos mantienen criminalizado algo que no es en realidad judicialmente criminalizable, se convierte en un arma o en un arma de potencial daño a las mujeres que deciden optar por esta decisión. Así es. ¿No? Entonces esta asociación, precisamente ponderando estas cuestiones y como uno de sus objetos, como parte de su objeto social, que es procurar la política reproductiva, acompañar a las mujeres, etcétera, etcétera, promueve juicios de amparo y dice, a ver, en Aguascalientes sigue previsto el aborto, no obstante que la Suprema Corte de Justicia Mexicana ya resolvió que es inconstitucional la penalización de eso, ¿no? Y en aquel asunto pues, se determinó que se retomó lo que dijo la Corte, que era inconstitucional esa medida, y ahí teníamos nada más una reflexión muy interesante en cuanto a, porque no era una acción de inconstitucionalidad, como en el caso de Coahuila, era un amparo. Entonces tienes el tema del principio de definitividad, digo, el principio justamente de que solamente, de relatividad, de que solamente quien lo promueve lo puede beneficiar, por una parte y por otra, pues que es una asociación civil. Claro. A la asociación civil no le están aplicando la norma en sí. Dices, no, allá no. Por eso llegó una revisión a nosotros, habían pedido el amparo en primera instancia, habían sobreseído.
Entonces dijimos, no, a ver, pero precisamente porque es de su interés acompañar a las mujeres en gestación con esto, que la existencia de esta penalización está generando una narrativa incorrecta que les puede incidir en su toma de decisiones y ponerlas en riesgo, es, a ver, que se declare la inconstitucionalidad. Entonces, nada más para recapitular para nuestra audiencia, que quizás no todos sean abogados. Y eso que estoy tratando de ser clara. Está siendo muy sencilla. clara está siendo, pero entonces la resolución de este septiembre no recurre y se inspira en la resolución anterior de 2021, en que se encuentra ya anteconstitucional estas leyes que criminalizan. Y ahora lo que están haciendo es actualizando llevando a sus últimas consecuencias esa resolución a partir de expulsar del orden jurídico a diferentes cláusulas que todavía existen. Dices que también a nivel federal todavía estaba. Estaba en el Código Penal Federal, precisamente. Pero de regreso al de Aguascalientes, se ordenó al Congreso que el Congreso derogue. Exacto. Para no generar una derogación nosotros como si fuera una figura distinta. Entonces, la Suprema Corte ya está volviéndose muy proactiva, mira, ¿no? O sea, no solamente están resolviendo, sino que están ayudando a que se limpie la legislación a favor de los derechos de las mujeres. Y ese otro elemento que estás comentando también es importantísimo, que el amparo normalmente está restringido a los individuos que reciben alguna afectación a sus derechos, a su vida, a sus intereses, directamente de parte de un órgano del Estado, ¿no? Entonces aquí tienes una ONG, una asociación civil que defiende a las mujeres, pero que no es directamente afectado por esta ley, y ustedes le dan entrada a esta impugnación, este amparo. Eso es algo realmente revolucionario, me atrevo a decir, igual no todos entienden los detalles de la cuestión del amparo, pero de que una asociación civil pueda impugnar, ¿no? Aparte, a favor de y en defensa de los derechos de un grupo como son las mujeres, es abrir la justicia de manera muy avanzada. En este caso es para mujeres, pero hemos tenido para educación, para medio ambiente. Y ahora, ojo, la Suprema Corte simplemente está aplicando lo que en 2011 se reformó por la Ley de Amparo, para permitir esta posibilidad de impugnaciones que no sean un daño directo y efectivo, porque la que sea un daño directo es muy relativo. Aquí había un perjuicio, por decirlo así, directo a estas mujeres. Pero no son acciones colectivas como tal, ¿verdad? Porque esa es otra figura. No, esta es que la asociación tiene un interés, como parte de su quehacer de acompañar a las mujeres, tiene un interés en que ya no existan esos artículos en el Código Penal, porque generan decisiones erróneas o erráticas a las mujeres que acompaña en sus procesos, como parte de su objeto social. Que así es como han venido, te digo, en medio ambiente, en transporte, en educación, todos estos, cualquier materia puede tener implicaciones no necesariamente directas para ti, pero que inciden en ti. Pues eso es muy importante. Es muy importante, pero después la reforma de 2011 a la Ley de Amparo, no es como que de repente la Corte está haciendo cosas extrañas. Claro. Nosotros estamos honrando la decisión. Y ahora, es muy importante, y esa sí es nuestra tarea. Te voy a interrumpir un segundito, estimadísima ministra, porque me están llamando a corte y ahorita regresamos para continuar con nuestro gran diálogo con Margarita Ríos Farjat, la doctora ministra de la Suprema Corte. No se vayan. Aquí seguimos con Margarita Ríos Farjat. Muchas gracias, estimadísima ministra. Estamos hablando del tema del aborto, que hubo una resolución muy importante este septiembre. Pero todo está en las leyes, estas cláusulas que criminalizan, o sea, todavía, o ya actuaron todos los poderes legislativos para cumplir con esta decisión de ustedes. Todavía está en el Código Penal Federal, porque el efecto de la sentencia es ordenarle al Congreso que lo derogue. ¿Y no lo han hecho todavía el Poder Legislativo? Yo creo que van a tener en el periodo de sesiones en que se notifique la sentencia, porque luego que se dicta la sentencia pasa por una serie de trámites normales que toman tiempo. Si no se notifica antes del 15 de diciembre, va a ser hasta como el 15 de marzo, precisamente ya que hasta más tardar que el Congreso lo pueda derogar.
Y lo que te iba a comentar ahorita era que nuestro deber como Suprema Corte es desdoblar las posibilidades para que las personas puedan tener más y mayores derechos y quieran ejercerlos, y que no haya vulneración alguna de derechos humanos, al contrario, más amplitud de reconocimiento. Y además otra tarea que es fundamental en mi entendimiento es mantener la Constitución como un documento que le habla a todas las generaciones. La Constitución y las leyes. Y en el caso, por ejemplo, del aborto, había incluso, bueno, todavía los hay, en el Código Penal Federal, algunas provisiones que penalizaban con distinta cantidad de años de prisión si tenías buena fama o mala fama, si habías ocultado o no tu embarazo, si era producto de una unión ilegítima y cosas por el estilo. Mira. Te está hablando de una sociedad pasada. La historia no se juzga, el pasado ya pasó, es diferente, es una generación distinta, pero aquello ya no se habla con esta generación ahora. Por más que tengamos preferencias personales, pues la justicia no es un tema de preferencias personales, ¿no? Sino de paradigmas de entendimiento. Pues esto es muy importante porque luego, bueno, critican, atacan al Poder Judicial, a la Suprema Corte por estar deteniendo el cambio, supuestamente, cuando aquí más bien es al contrario, es la Corte que está impulsando el cambio, obligando al Poder Legislativo que actúe, ¿no? La tarea de la Corte es acompañar los cambios que la sociedad demanda. Todo lo que la Corte resuelve son cosas que la sociedad litiga. No son ni cosas que la Corte dice, vamos a hablar ahora de estas otras cosas del derecho. O sea, son cosas que la sociedad está peleando por esos cambios. Entonces, por eso la Corte, como todo el Poder Judicial de la Federación, los acompaña a la sociedad en sus cambios. Somos en ese sentido, pues nuestro deber mantener las normas y acompañar a la sociedad, pues somos una institución en ese sentido pesada, ¿no? Que conserva un Estado de Derecho, pero va acompañando a la sociedad y en ese sentido manteniendo la Constitución viva y al día. Hay otro caso muy interesante que tú encabezaste, que fue en 2020, creo que es la queja 40, 2020, si tengo mi número correcto, en que la Corte, no sé si fue la primera sala, supongo, fue la primera sala también, encontró a favor de una madre que estaba impugnando la decisión de una empresa aseguradora que no quería incluir a su hijo que tenía síndrome de Down en su póliza de seguros. El contrato obviamente dice que el hijo de una asegurada debería ser inmediatamente parte de la póliza, pero la aseguradora, alegando mil cosas diferentes, no hablando directamente de la condición del niño, decían que no podía incluirlo. Y ustedes permitieron que la madre avanzara en su amparo, un amparo en contra de una empresa aseguradora. Esto es otra cosa revolucionaria, de acuerdo con los cánones históricos del amparo, del derecho mexicano. Solamente podemos ampararnos en contra de autoridades públicas, no autoridades privadas. Cuéntame de ese caso en particular, en general, esta discusión tan fascinante. Yo creo que la primera sala vive en las casas de las personas, aunque no lo tengamos muy claro, ¿no? Porque en este caso pues, es un matrimonio que están asegurados y van a hacer su bebé. Creo que incluso el papá el que lo promueve, si no mal no recuerdo. Empiezan con los trámites, uno más de la cantidad de cosas que tienes que hacer cuando vas a tener un hijo. Y lo quieren registrar, tal, en ese inter sucede el alumbramiento, el niño nace con síndrome de Down y la aseguradora le dice, ay, no te lo puedo asegurar. Y el padre pues comienza estos reclamos de por qué no, es que está excluido, etcétera, etcétera. Entonces el padre va al juicio de amparo y nada más que en el juicio de amparo se desecha por parte del juez de distrito porque considera que no es autoridad responsable la aseguradora. Y viene en revisión a la Corte. Y en la primera sala determinamos que para efectos del amparo sí es autoridad responsable, que tiene que admitirse al amparo. ¿Por qué para efectos del amparo tiene calidad de autoridad responsable una aseguradora? Porque en las manos de la aseguradora tiene principios o tiene valores constitucionalmente tutelados, como el derecho a la salud, e incluso también la provisión de no discriminar a nadie por motivos de salud, precisamente artículo 1 constitucional.
Entonces, dado que tiene esos valores constitucionales en juego, pues no puede ser la decisión propia, que sea materia del fondo del amparo, a ver el juez de distrito que entra a estudiar, pero tiene que darle entrada a eso, ¿me explico? Pero sí hemos hecho muchas cosas en esa materia de aseguradoras, ¿eh? Creo que ahí en estos 4 años, bueno, más, pero en esos 4 años la Corte sí nos ha tocado mucho resolver y reordenar, me parece a mí, si me permites la expresión, reordenar y revalorar las posibilidades de una persona asegurada. Reitero, esto lo resolvemos porque la sociedad lo litiga. Es la sociedad la que cada vez demanda servicios y cosas distintas. Entonces, la aseguradora está cumpliendo con una función pública, en cierto sentido, de interés general, de hecho, a la salud. Entonces, una dimensión pública. Entonces, en esa calidad... No es meramente mercantil. Ajá, o sea, claro. porque puedes verlo, es que es un contrato, sí, nada más que el contrato entraña un bien jurídico tutelado por el Estado mexicano. Entonces ahí necesita supervisión constitucional. Pero entonces esto podría abrirse en su momento a incluir escuelas privadas, incluir... Educación también cualquier por esa empresa razón. que cumple con una responsabilidad pública, un derecho humano También fundamental. por esa razón han procedido a veces amparos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, y volviendo al caso de las aseguradoras, ya hubo una decisión de este año, no tiene ni 12 meses, una decisión de la primera sala, en donde también se establece que las aseguradoras pueden ser sujetos de daños punitivos. Punitivos. O sea, que las personas que se aseguran pensando que tienen una tranquilidad y que resulta que pues la vida la sorprende con una mala situación de salud y que les cambia su proyecto de vida y que se llenan de tribulaciones. Y luego entonces después van con la aseguradora, oye, voy a tener que hacer uso de mi póliza. No quieren, alguien que contrata una póliza de seguro no la quiere usar. Bueno, no quiere usarla, porque querría seguramente estar bien la persona. Pide utilizarla, mientras resuelve qué hacer con su vida, porque resulta que en lugar de tener hijos, tiene que hacer frente a un cáncer, ¿no? Y la aseguradora le dice, no, tú no estás asegurado esto. Y entonces imagínate la determinación de las personas que están sufriendo de tener que litigar además. Litigan y no están ni siquiera las condiciones generales registradas en la Conducef siquiera. Y llegan hasta última instancia. No, ya está, sí, ya procede su pago de su póliza. Y la señora no se rinde. Y dice, no, ya no nada más es eso, daño moral. Me hiciste hablar de todas mis intimidades y que me has sufrido en esto. Y no nada más es eso, obraste mal. Bueno, daño moral y daños punitivos, porque ese actuar no fue correcto. Es una decisión, de verdad, me parece muy valiosa y muy importante. Muy importante. A ver, si alguien nos está viendo aquí y tiene algún caso que le afecte en ese sentido y no tienen dinero para contratar un gran despacho de abogados para llevarlo a la Suprema Corte directamente, ¿a dónde pueden acudir? O sea, ¿hay algún mecanismo a la CNDH o quién les puede ayudar para llevar un caso de violación de una aseguradora en su contra? Difícilmente cualquier aseguradora que conozca las decisiones de los tribunales mexicanos y en particular de la Suprema Corte, cualquier aseguradora pues tendría, yo estimo, ¿verdad?, mucho cuidado de no caer en una irresponsabilidad de esa índole, porque ya fue sujeto a daños punitivos, o sea, de castigo. Eso es muy extraordinario en el sistema jurídico mexicano y eso habla ya de una situación de castigo ejemplar. Sí. Entonces, esto también podría aplicarse en su momento a las escuelas privadas o otros órganos o hospitales privadas. En principio sí, porque daños punitivos pues está en la figura ahí, es que es caso por caso vas viendo en qué va. En el caso de las aseguradoras tienen el bien jurídico tutelado, que es la salud, tienen la prohibición, porque es prohibición general por la Constitución misma de discriminar a alguien por razón de salud, de género, de eso es lo crucial, la discriminación. Y están diciendo, no procede. Vamos a ver si procede o no. Prima facie, juez de distrito, usted admita para que ya se analice. Porque no, es que como no soy autoridad no procede y entonces no se le da el seguro ni nada. Yo no sé qué vaya a resolver o si ya resolvió juez de distrito al final. Si A, si B, si C. Pero de entrada, que se estudie. Hay otros casos paralelos muy modernos, contemporáneos. Por ejemplo, hoy nuestra comunicación interpersonal está cada vez más dominada por grandes empresas transnacionales incluso.
¿no? YouTube, el Twitter, el Facebook, las redes sociales que también están pues, ocupando, haciendo una función pública de comunicación, de telecomunicaciones, y hay un vacío enorme en las leyes en esta materia. O sea, tenemos una ley federal de telecomunicaciones que regula la radio y la televisión, pero en realidad el Internet es una ley de la selva, ¿no? En que pues también conocemos diferentes casos de en particular niños luego que defienden sus derechos frente a estas empresas, ¿no? El caso famoso de Olimpia Coral Melo, aquí estuvo hace un año con nosotros, y en general intentar defender los derechos humanos en todos los ámbitos, o sea, no solamente cuando el Estado nos viola los derechos, sino cuando otros autoridades o poderes en la sociedad o en el sector privado también nos violan los derechos. Esto es todo una transformación de nuestra lógica jurídica, ¿no? No, definitivamente, pero como mencionas, es la ley de la selva, pero es cómo lo va a litigar la sociedad. Eso. Para que las cortes se puedan pronunciar sobre las cosas, necesitamos que llegue el asunto problematizado, ¿no? Entonces, y entre lo que llega el asunto que le da el clavo, permíteme la expresión, pues hay muchos que no se van quedando en el camino, ¿no? Pero esto va llegando o por litigio estratégico, como el de la asociación que promovió lo del aborto, o porque ya está lesionando a alguien. Como en el caso de la aseguradora, por ejemplo, de la señora que litigó esto de los daños punitivos, que es un asunto distinto de lo del niño menor de edad. Es una señora que tenía cáncer, ¿no? Ahí por eso es mi reconocimiento de veras a la sociedad mexicana, que es la que genera la justicia. Nosotros simplemente somos expertos en derecho, o bueno, vamos a poner más bien que somos muy estudiosos en derecho y resolvemos con mucha responsabilidad, pero la sociedad es la que litiga sus causas. Y esto está muy al día, las redes sociales y todo está muy al día, día a día. Y hay muchos derechos imbricados ahí, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la dignidad y que no me calumnien, el derecho a yo ver lo que yo quiera, el derecho a que no me estén atacando desde cuentas anónimas, al chantaje político. ¿Cómo vamos a protegernos de todo eso, no? Es que estamos siendo objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo regularlo? O sea, aquí las cortes, vamos a ver qué es lo que viene la persona y dice, pero ahí sí es un tema de legislatura, ¿no? A ver, y es una cuestión finalmente de la sociedad entera, ¿cómo queremos que sea? ¿Hacia dónde vamos? Ustedes también tienen muchas herramientas muy bonitas en las convenciones y los tratados internacionales. Es algo también, una novedad de la última década del derecho mexicano, que antes se consideraba a los convenios y las resoluciones de los tribunales internacionales como algo ajeno al sistema mexicano, sobre todo en materia de derechos humanos. Pero ahora ya tenemos las reformas constitucionales que permiten la famosa interpretación conforme, no solo con nuestra Constitución, sino con los tratados internacionales, sobre todo cuando se trata de ampliar derechos. De hecho, es obligatorio cuando estamos ampliando derechos. Es algo que ves que en general, en el Poder Judicial, los jueces de distrito, los magistrados, tus colegas ministros, ¿están asumiendo a plenitud esto de la interpretación conforme? Yo sí. Creo que en esta generación, o actualmente, yo creo que de manera absolutamente está permeada esa cultura ya. Lo que antes era muy raro, que encontrabas una que otra sentencia de este tipo hace 15 años o hace 20, que por ahí había alguna que otra que invocaba derecho internacional, bueno, no derecho internacional en sí, sino precedentes internacionales y convenciones y todo, eran escasas, ahora es constante. Es común que casi en cualquier sentencia venga algún fundamento, alguna precedente, alguna invocación a la convencionalidad. Entonces eso es muy interesante, es muy bonito también. Somos finalmente también un planeta incluyendo en esto, somos una humanidad, buscando, siempre tenemos orientados los derechos, es como muy humano, hacia dónde deberíamos ir, qué es lo mejor, la justicia, cómo debería ser, cuáles son los valores universalmente protegidos.
Otro tema que has impulsado, estaba leyendo algunas declaraciones tuyas, es con respecto a la transparencia del Poder Judicial, sobre todo de las sentencias, ¿no? De que la Suprema Corte debería publicar de manera, pues, supongo que ya lo han estado mejorando, pero antes era muy difícil, por ejemplo, encontrar las sentencias inmediatamente después de las resoluciones. A veces la redacción misma de las sentencias está pues solamente para los que saben, los abogados, y no están comunicando luego a la ciudadanía, a los periodistas, a la gente, para que entiendan realmente la argumentación interna. Las sesiones públicas a mí me parecen muy valiosas, ¿no? Esto no se hace en cualquier lado del mundo, ¿eh? Una sesión pública de Suprema Corte. Ajá. A ver, cuéntame. Tiene pros y contras. Las sesiones públicas tienen pros y contras porque hay una televisión que puede estar ahí intimidando un poco, que a lo mejor cuando no está puede decir, oye, entonces, ¿qué quieres decir con esto que estás proponiendo aquí? A ver, déjame abrir el código. Oye, no, yo pienso que esto y que lo... Te puedes estar interrumpiendo, o sea, como es en corto las cosas, pero con una pantalla a lo mejor simplemente te posicionas, analizas, creo que es distinto. Es como un performance, ¿no? Un poco. No, un poco, pero yo creo que todos los que participamos en el Pleno de la Corte, pues todos tenemos nuestra postura clara. No, tampoco, yo no me atrevería a decir, ni lo considero, que alguien se prepare solamente por la televisión. No, lo que yo creo es que hay intimida un poco, condiciona lo que puedes preguntar. A lo mejor de no estar la televisión interrumpirías muchas veces. Oye, entonces aquí, ¿qué es esto? Oigan, ¿se acuerdan de ese presidente cuando dijimos y esto y lo... Muy humano, ¿no? Sin que sea distinto a lo que tú razonas en público, con la televisión. Pero tiene un valor, que es la transparencia. A ver, pues, es una corte que transmite públicamente. No pocos abogados e incluso jueces extranjeros consideran eso que es una buena extravagancia, y permíteme usar un eufemismo, ¿no? Que es muy extravagante, sino es que es una locura, porque es muy extraño, ¿no? Que se resuelva así. Ahora, y respecto a las decisiones judiciales, bueno, las decisiones de la Corte llevan mucho tiempo publicadas, si no me equivoco, por ahí de 2006, y están bien sistematizadas. Eso me permitió, por ejemplo, a mí en lo personal hacer mi tesis de doctorado, dar mis clases, cosas de maestría, y cuando litigaba también muy sistematizadas. Y de los colegiados también las encuentras a través de decisiones. De otro tipo de juzgados, de instancias judiciales, ya empieza a ser muy complicado el asunto. Eso, más el volumen, la cantidad, se convierte en una tarea como si le decimos a la sociedad, lean sus sentencias, sociedad. La sociedad va a decir, eso me suena a una tarea titánica, ¿no? Esa es la parte en donde a los juzgados y a las cortes sí nos falta saber comunicarlas. Saber decir, a ver, hemos resuelto esto y esto, para que la sociedad se apropie esos derechos de manera inmediata y no 5 años después, 10 años después, que, hubo esta sentencia, que vaya bajando poco a poco. No, debe bajar de manera inmediata. Y sobre el lenguaje, tenemos un bagaje técnico, como en todas las profesiones, pero y a mí en los foros de justicia abierta, que me gusta mucho participar en ellos, dicen, es un reclamo, es que ustedes tienen un lenguaje muy oscuro. A ver, aquí permíteme una licencia o una nota en favor de los jueces, de los juzgados, ¿no? Nosotros contratamos personas que traen títulos expedidos por universidades. No es obligación, no es tarea de los juzgados. A ver, abogado, usted ya llegó aquí, déjeme reentrenarlo y reeducarlo para darle herramientas de justicia abierta, de una sociedad que quiere hablar distinto en términos de justicia. ¿Qué no lo hizo la universidad eso? O sea, el compromiso de la judicatura es con la justicia pronta y expedita. Imagínate que tienes cantidad de trabajo, estamos hablando de volúmenes y volúmenes de sentencias, y con desvelos. Los secretarios terminan un proyecto, los jueces terminan de revisar, y ahora es, bueno, ahora vamos a poner al lenguaje ciudadano. ¿A qué horas? Si de por sí no hay fines de semana en la judicatura, ¿no? Entonces, es universidades, ahí sí nos está faltando a preparar el lenguaje del futuro en justicia, como difusión y sistematización. Mi generación, cuando estaba en las aulas, propugnaba por transparencia. Era nuestro gran anhelo. Transparencia y judicial también, ¿no? Mucho de eso vino ayudándolo la tecnología. Pero yo no veo, ya la transparencia ahí están las sentencias y todo. Yo no veo quién sistematiza, quién ordene, quién desgrane lo que hay ahí. Ahí hay el equivalente a un INEGI
fantástico de puras decisiones judiciales, Sí. que hablan mucho de qué sociedad somos. Eso yo no veo un relevo generacional en la batalla de lo que sigue. Pues un reto para la colaboración, ¿no? Porque entre las universidades, la Corte, el Poder Judicial, para que estas resoluciones, estos avances en materia de derechos y otros, realmente se divulgue, se debate, se discuta también, ¿no? Porque sí, de repente se polariza la discusión, ay, que el Poder Judicial es bueno o malo, pero sin realmente entender el corazón, lo que está ocurriendo aquí, qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo avanzar y, No, y sí, yo mejorar. tengo una petición muy específica a las universidades, ¿eh? Y ya que estamos hablando también incluso en un Te voy a canal interrumpir una segunda vez universitario. porque nos van a, ¡Ah, qué mandar a corte. conveniente! No, vamos a ese punto, justo. No se nos vayan, regresamos a hablar sobre las universidades y sobre muchos otros temas que todavía nos quedan en el tintero aquí con la ministra Margarita Ríos Farjat. No se vayan. Aquí seguimos con la ministra Margarita Ríos Farjat. Corrijo la pronunciación porque Gracias, muy importante la dicción. Un gusto estar con usted, contigo, estimada colega, amiga, abogada. Vamos a otros casos. Hay otro caso que estaba revisando en tu expediente de casos claves, que es sobre los migrantes, ¿no? Que también encabezaste un juicio a favor de, bueno, más bien en contra de la detención arbitraria, la revisión arbitraria de migrantes fuera de las estaciones de revisión formales, ¿no? O sea, los policías no deberían ser permitidos que simplemente detengan a cualquier persona bajo la sospecha que pudiera ser un migrante y revisar sus papeles, porque esto va en contra del Estado de Derecho, es un acto de molestia. A ver, cuéntame un poco más sobre ese Pues caso. contra las detenciones aleatorias, fuera de puntos de revisión normales, que están permitidas por la ley de inmigración. Fue una decisión compleja de la sala porque eran varios artículos impugnados por un grupo por una familia de Chiapas, unos chicos de Chiapas. Esto se entiende mejor narrando un poquito su historia. Adelante. O sea, son chicos de Ocosingo, si no me equivoco, y que para ayudar a sus familias allá decidieron que iban a trabajar como cortadores de fruta creo que en Sonora o en Sinaloa. Eso les implicaba cruzar el país. Pero fíjate qué bonito que para querer ayudar a sus familias se van a contratar y van a estar fuera, o sea, sabiendo que va a estar fuera 6 meses o algo por el estilo. Entonces, gente de bien en México. Migrantes internos. Migrantes internos, migración interna, ¿no? Pero es gente de bien. Que quieren ganar buen dinero, de buena manera, bien para sus familias, y toman una decisión que les implica sacrificios. Bueno, pues van, se suben al camión, a un camión que los iba a llevar allá al norte del país, y a la altura de Querétaro, recordemos que son de Chiapas, a la altura de Querétaro los detiene una policía, unas autoridades migratorias, la autoridad migratoria, y bajan del camión a las personas, les hacen preguntas, interrogan, algunos los regresan y otros los detienen, y a estos mexicanos los detienen. Como si fueran no extranjeros. No obstante que tuvieran credencial del INE, es que es falsa. Y había una menor de edad de 17, llevaba la constancia de nacimiento, también es falsa. Y los ponen, como no hablan español, lo hablan poquito, no son mexicanos. Los detienen como 5 o 7 días en una estación migratoria. Pensaban que Recordemos eran de Guatemala. Sí, pensaron que eran de Guatemala, tú eres de Guatemala, y los dejaron detenidos a tres hermanos. Estamos hablando de gente de bien, chicos de bien, Mexicanos. que hablan poco español y que los detienen para que estén en una estación migratoria cuya naturaleza una estación migratoria es te detienes hasta resolver tu legal estancia. ¿Cuál legal estancia le resuelves a unos mexicanos? O tu deportación, ¿a dónde lo vas a deportar? La materia de migración es muy complicada, es compleja, porque significa también, tiene que ver con la defensa de la frontera, pero pues la Constitución habla de libre tránsito. Y a partir de qué vas a detener a las personas. Aquí fue por fenotipos, fue por discriminación. Tú pareces guatemalteco, tú hablas español extraño, tú eres guatemalteco, entonces a ti te detengo. Era un problema de la norma, del artículo de la ley de migración. Eso fue lo que declaramos inconstitucional. ¿En qué año fue esto? Esto fue el año, en el
principios del 22 o fines del 21. O sea, es en el gobierno actual que Y ocurrió tuvo un esto. reconocimiento internacional, incluso esa sentencia de la primera sala, precisamente por eso. Pero además, si a esto nos hacemos a los migrantes mexicanos, si imaginemos a los extranjeros que tienen derecho a cosas. Las personas tenemos derecho a movernos hacia una vida feliz. Y no es una decisión, no es una decisión, no es una política sencilla, porque pues tienes que proteger, insisto, los bienes mexicanos y las instituciones mexicanas y qué entra, qué sale y demás, pero al mismo tiempo son humanos en migración. Tienen derecho a una vida con accesos. Pues el caso de Juárez recientemente, ¿no? En que las estaciones migratorias eran realmente cárceles, ¿no? Con los migrantes encerrados, ¿no? En cuanto a sus derechos es algo aún más extremo. Hubo un asunto que tuvimos en la sala, pero no logró. Se estaba proponiendo justamente la revisión de las condiciones de las estaciones migratorias, ¿no? No se logró por cuestiones técnicas. Algo viene en esta otra sentencia de los chicos de Chiapas. Hubo una decisión posterior que también tiene una incidencia en eso, pero sí hemos sabido que están en situaciones muy precarias y es pues algo que no está bien hacerle a las personas, ¿no? Pues suena muy importante esto y muchos otros casos. Íbamos a hablar de las universidades. Sí, sí, es cierto. Yo pensando que se nos iba a olvidar, regresamos al punto de las universidades. ¿Qué podemos hacer juntos? Pues universidad, pues ya está Poder la Judicial. Transparencia judicial ahí, alguien que analice y sistematice sin sesgos, que sepa clasificar, traducir, poner al día. Eso, primer bloque de tareas. Segundo bloque de tareas, no les gusta cómo hablamos el abogañol, los juzgados. Enseñemos desde prepas cómo queremos que se hable. No esperemos a que estén en los juzgados rebasados de trabajo a reaprender lo que no se enseñó en las facultades. Hay que volver a lo básico. Y aquí un tercer petición grande que incluye muchas cosas es volver a lo básico, leer, escribir, redactar, argumentar. Qué bueno que se enseñen muchas cosas sofisticadas, eso se necesita, pero si alguien con conocimientos muy sofisticados no es capaz de argumentarlos en blanco y negro, porque nuestros juicios siguen siendo así, difícilmente va a encontrar un lugar en la judicatura, porque ahí es el día a día compromiso con justicia pronta y expedita. Y la otra petición es a la carrera de Derecho, y en general no nada más a Derecho, incluso a Filosofía, Trabajo Social, Salud, enseñen sentencias. Claro. Si no, ¿qué están enseñando? Perdón. Teoría, muy bien. Bueno, pero no se va a resolver con teorías un problema entre la señora Juanita y la señora Petrita o la señora Guadalupe, que están litigando cosas de guardia y custodia de sus hijos y demás. Se va a resolver con la ley y a partir de lo que se va con juicios y con ponderaciones y argumentaciones y herramientas judiciales. Puede analizarse a partir de una teoría o de una filosofía, claro que eso se puede, pero necesitamos más manos en la justicia. ¿Cómo va a haber más manos si no se enseñan sentencias en las universidades? Y no nos dejen, quinta petición, no nos dejen la tarea de la justicia solamente a los abogados y abogadas. ¿Quién dijo? Esto significa universidades, trabajen más en sus carreras. Comunicaciones debería ayudar a Derecho, por ejemplo, en esa tarea de sistematización de las sentencias, que sepa comunicarlas. Claro. Por ejemplo, Trabajo Social. Hemos resuelto cantidad de asuntos interesantes en materia de guardia y custodia, por ejemplo, y de divorcios y demás. ¿Eso no tiene implicación en el diseño de la carrera? Contabilidad. Bueno, cantidad de asuntos también que resolvemos sobre maneras, no nada más de impuestos y de cosas de código fiscal, sino de maneras de llevar a cabo una contabilidad. No se tiene que dialogar con la sentencia, no se tiene que enseñar. Casi hasta literatura, te diría, ¿no? Oye, saquen de ahí grandes historias. De verdad tienen un abanico de historias aquí fenomenales. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber temarios sin sentencias y temarios de otras carreras que no se hablan con Derecho. Y a Derecho le agregaría materias de desarrollo humano. Ética.
No solo ética, ética la doy por sentada, y civismo también. Desarrollo humano. Gente más feliz, gente más orientada al bien, gente más orientada a la alegría, sin dejar de ser exigentes y responsables, porque la tarea no se va a hacer sola. Gente más soleada va a hacer mejores sentencias cuando tenga que hacerlas, va a hacer mejores litigios cuando tenga que hacerlos y va a ser mejores ciudadanos. Sí, porque luego uno imagina un abogado como un autómata, ¿no? Así, como una máquina, alguien seca, ¿no? Y esto, la enseñanza de la ley, como si fuera suficiente con conocer el código y la Constitución, pero el siguiente paso es entender cómo se aplica las complejidades en cada caso, ¿no? Hay una dimensión espiritual en la justicia, y entonces una dimensión espiritual en el derecho, y puede claudicar de un momento a otro. Lo estamos viendo en otras regiones del mundo. No se puede dar por sentado un régimen de derecho, de justicia y de armonía social. Ahí sí yo considero muy respetuosamente, con la experiencia de estarlo viendo desde aquí y la que he recogido en otras facetas de mi vida, que las universidades podrían enfocar un poco más a estar realmente en el día de hoy con una responsabilidad al día de acompañamiento. Hablando de arte, también escribes poesía, ¿verdad? Ah, sí, bueno, escribía más poesía. ¿Todavía lo haces ahora como ministra, tus poemas judiciales? No me acuerdo qué año fue el último, no, es un poco cursi decir poemas judiciales, pero a ver, ¿qué cosa puede haber en una sociedad más inspiradora que la justicia? ¿Qué cosa te inspira más, el amor? Pues podríamos hablar que el amor, la paz y la justicia van en lo mismo, es espiritual, entonces es un bien poético, desde luego, la justicia. Ahora me queda muy poco tiempo, mis ojitos están cansados de expedientes, pero los leo de veras con mucho gusto y mucha pasión. Me gusta mucho poner lo mejor de mis capacidades, y lo digo de todo corazón, de verdad, para resolver conforme mi leal saber y entender, de la mejor manera o de la manera más justa, menos lastimosa a la sociedad, sus problemas. O sea, es un gran honor, yo estoy feliz de hacerlo. Como lo era cuando era litigante, que lo hacía pero desde otro punto de vista, etcétera, ¿no? Yo soy feliz cuando estoy sirviendo. Entonces, digamos que ahora no puedo escribir poesía porque no tengo chance. Mi mente está incluso en un canal distinto. Para hacer poesía es un poco más de aire, un poco más relajado. Aquí es demasiada la cantidad, la premura y lo que hay que hacer. Pero digamos que lo vivo de una manera muy trascendente. En ese sentido, creo que sigo siendo poeta. Pues qué gusto, estimada Margarita, por estar con nosotros. Espero que hayan aprendido un poco sobre cómo funciona la justicia, el papel del Supremo Corte de Justicia, más allá de las polémicas macro, que son legítimas, división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, eso es básica, división de aquí hay seres humanos que están en el Supremo Corte de Justicia, que están defendiendo principios, defendiendo derechos humanos, y un gusto tenerte con nosotros. Y que lo hacemos de verdad. Yo hablo por tu servidora, lo hago con mucho cariño para la sociedad, para el día de mañana, mis hijos, mis nietos, y no nada más mis hijos como si fuera un pedacito social que es mío. No, estoy feliz de tener una sociedad, de estar en una sociedad, de tener vecinos, gente, conocidos, patria. Entonces, con muchísimo cariño, de verdad. Pues muchas gracias por todo lo que haces. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros, estimada ministra. Pues sigue con nosotros cada 8 días. Aquí estamos en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM, los domingos a las 7:30 de la noche. Te esperamos en 8 días.